Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saludo para compartirles un poquito más de información con respecto a la historia y el desarrollo de la propaganda, que después, saben ustedes, se termina convirtiendo en aquello que nosotros identificamos ya sistematizado en el mundo posmoderno como el marketing político. Y uno de los primeros puntos que les comparto es que el primer contexto histórico donde comenzó a tener una muy fuerte relevancia el concepto de propaganda, pero ya desprendido del ámbito de lo religioso, recuerden que es lo primero que habíamos comentado, esto se dio por vez primera en los casos tanto de la independencia de los Estados Unidos y posteriormente en el caso bien específico de la aparición de la Revolución Francesa. También en el caso del siglo ya XIX, en el caso de Europa específicamente, comienza a tomar su fuerza y su camino con otros eventos fundamentales, como van a ser las guerras napoleónicas, la guerra franco-prusiana del año de 1870-71, y tuvo su culmen mayoritariamente con los movimientos de izquierda, socialistas y anarquistas, de fines del siglo XIX. Ahí ya empezamos a encontrar los contrastes del manejo propagandístico tanto de los grupos conservadores como de los grupos críticos y liberales. También en el lado de los Estados Unidos va a comenzar a tomar su propia fuerza, sobre todo, reitero, el paso número uno, perdón, como fue en el caso de la independencia de 1776. Y una vez que ya se formaron los Estados Unidos y comienzan a marcar cuál va a ser su tendencia hacia el futuro y que construye toda esta imagen de la ideología de los Estados Unidos, va a ser la aparición primero de la doctrina Monroe y el destino manifiesto, cimentados en los discursos y las acciones de los presidentes James Monroe y Andrew Jackson y llevados a la práctica de manera bien específica. Acuérdense que todo el manejo propagandístico tiene que llevarse a la práctica, si no, no sirve absolutamente para nada. Esto, el primer gran paso que ellos van a dar, es la guerra entre México y Estados Unidos en el año de 1846, 47 y 48. Y posteriormente en la construcción de la guerra entre España y Estados Unidos mismo de 1898, culminando esto ya con el proceso de la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que después van a ser incorporados por vías distintas, no por la parte de la anexión formal, pero sí en la construcción de lo que es el dichoso American Way of Life y la construcción de lo que van a ser sus patios traseros. En el caso de México, el manejo de la propaganda también lo encontramos, el contraste que se va a dar entre los grupos pro-independentistas y los grupos pro-realistas entre los años de 1808 y 1821. Posteriormente vuelve a retomar fuerza en el contraste que se va a dar en la guerra entre México y Estados Unidos. Más adelante, en la Revolución de Ayutla, el primer gran paso a las luchas entre liberales y conservadores de 1856 y 1857, la Guerra de Reforma misma de 1858 a 1861, y siendo además una prolongación de este mismo conflicto, el imperio de Maximiliano y el contraste nuevamente entre liberales y conservadores, que se va a dar el año de 1864 a 1867, donde culmina el proceso que identificamos nosotros como la República Restaurada, y es el dominio ya pleno de la Constitución de 1857 y toda la propaganda que van a manejar los liberales, que van a incluir los regímenes de Comonfort, Benito Juárez, Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz. Esto tenemos que entender que es parte del mismo movimiento. Todos van a ser liberales, no como la historia nos lo suele presentar. El problema es que los liberales cambian, se ajustan, aunque la tendencia política siga siendo la misma. Lo importante es notar cómo se asientan, maduran o incluso envejecen, igual que sus líderes y sus gobernantes. Y esto hace necesario un cambio que a nosotros se nos ha vendido como un cambio, una revolución de toda la estructura, cuando en realidad es una renovación de la ya existente. Pero eso lo tocaremos un poquito más adelante. Esperemos que esta información les sea de utilidad.